Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Oscar Cachi Martínez. Y es un gusto tenerlo, diputado. El gusto es mío. Un saludo afectuoso también al televidente. Bueno, hay muchos temas. En las últimas horas hubo una reunión de la Comisión de Juicio Político, donde, entre otras cosas, había ingresado un pedido de juicio político para Marcelo Saín, que ahora no es más ministro. Pero ustedes trataron ese tema, le dieron tratamiento. ¿Y qué resolvieron o qué va a pasar con ese tema? Bueno, hubo diversos dictámenes y bueno, ha prevalecido la mayoría del Frente Cívico y Social, que incluye un dictamen de seguir tratando el tema. Nosotros habíamos pedido el archivo, pero bueno, habría que un poco informarle a la audiencia de lo que es un juicio político, ¿no? El juicio político es una institución que surgió de la influencia de la Constitución americana y que tiene que ver con el impeachment inglés. Y en aquellas jurisdicciones, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, el impeachment incluye no solamente la cuestión política, sino la cuestión penal. En nuestra Constitución Nacional y en la Constitución de la provincia, el juicio político, que está destinado a los miembros de la Corte Suprema, al Poder Ejecutivo, a los ministros, en nuestra provincia al fiscal general y al procurador de la Corte y también bueno, en la provincia de Santa Fe y en el gobierno nacional, el juicio político es mientras se ocupa el cargo y a los fines de determinar la permanencia o la remoción. Y está muy circunscripto a estos funcionarios públicos y en el caso de una renuncia, ya la competencia de la Cámara efectivamente declina. Y si existen denuncias, ha habido denuncias de parte de legisladores, ha habido denuncias en el INADI, bueno, corre por otro carril, ¿no? Claro, Saín ahora es un ciudadano, no es más ministro. Efectivamente, y bueno, se han dado discusiones dentro de la comisión respecto de si, bueno, la destitución y la inhabilitación pueden seguir siguiendo independientemente de que el ministro se haya ido. Obviamente que la destitución no, pero se habló del tema de la inhabilitación, pero la inhabilitación es una sanción accesoria a la destitución. Obviamente que la Cámara no es la que juzga, la que tiene que juzgar es el Senado. La Cámara de Diputados funciona como una especie de órgano acusador, ¿no? Me parece que, bueno, la beligerancia, la falta de diálogo, la mala relación, digamos, de la oposición con el Ejecutivo ha tenido algo que ver con este desempeño, pero realmente no creo que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista formal, sea el camino correcto. Ahora, en este caso, ¿esto contemplaría la posibilidad de invitarlo a Saín, por ejemplo, a defenderse ante la comisión? Justamente en el ámbito del juicio político, el único control constitucional que pueden hacer las Cortes Supremas es justamente en aquellos casos donde se viole el principio de defensa. Claro. Así que legítimamente el ministro Saín podría pedir participar. A nosotros nos parece que es un tema concluido, ¿no? Independientemente, yo he tenido un dictamen muy similar al de la diputada Bruera, con la única diferencia que, bueno, de pedirle al Ejecutivo que nos mande por un lado la renuncia del exministro y la aceptación por parte del gobernador, porque bueno, no ha salido en el boletín oficial y desde el punto de vista formal es necesario. Pero vuelvo a insistir, ¿no? El juicio político tiene un carácter meramente administrativo, no es un juicio penal. En estos momentos se está discutiendo si el exministro Saín puede volver al organismo de investigación del Ministerio Público de la Acusación. Bueno, existen denuncias formuladas por diputados nacionales y provinciales. Bueno, será una responsabilidad de la auditoría del Ministerio Público de la Acusación y del fiscal general,
pero en el ámbito de la discusión estrictamente constitucional y en el ámbito de la discusión parlamentaria respecto de cuáles son las competencias de la Comisión de Juicio Político, creo que nosotros hemos concluido. Igualmente, bueno, ante esta decisión del Frente Cívico y Social, nosotros vamos a seguir participando en las audiencias, pero no compartimos el dictamen de la mayoría. Hablando del tema de Saín, básicamente el tema de seguridad, tenemos un nuevo ministro, es Jorge Laña, alguien usted que conoce bastante, hombre del justicialismo, 2 veces diputado provincial. ¿Cuál es la mirada que tiene usted del básicamente lo que está pasando en la seguridad en Santa Fe hoy? Bueno, yo creo realmente que la circunstancia que vive la ciudadanía obliga a todas las fuerzas políticas y a todos los poderes a construir un nuevo pacto social donde establezcamos cuáles son los límites de las conductas que estamos dispuestos a tolerar como sociedad y cuáles son las sanciones que hay que establecer. A ver cómo es eso, hasta dónde uno puede tolerar, por ejemplo, sí, ¿qué? Mira, lo charlábamos fuera de cámara. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, aquel que cometiendo un delito está en uso o portación de un arma no tiene prisión preventiva. Sí. Y esta cuestión debe modificarse y ahí ya no es responsabilidad ni de la policía ni de los jueces, es responsabilidad de la legislatura. Debemos modificar en el caso de delitos de violencia de género que no haya prisión preventiva para aquel que viole la exclusión del hogar conyugal o las áreas perimetrales. Digamos, claro, por ahí se dicta una perimetral, no bueno, se puede acercar, pero el que viola eso no va preso. No va preso. Ahora, eso justamente es una modificación a la ley vigente. Yo creo también que hay que prestarle atención al funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, digamos, que es el que lleva adelante la política de persecución penal. Y en este aspecto, en lo que a mí respecta, yo he presentado la iniciativa de que los fiscales, el fiscal regional y los fiscales adjuntos, sean elegidos por la ciudadanía, ni por el Ejecutivo, ni por la legislatura, más allá de los controles que pueda haber institucionales, sino que, bueno, que el vecino que nos está mirando pueda elegir quién lo va a representar en esa difícil tarea de la persecución penal. E incluso charlando con los propios miembros del Ministerio Público de la Acusación, que estén empoderados, que tengan la capacidad y la capacidad técnica, pero también el respaldo ciudadano para exigirle al gobierno tener más presupuesto. Uno de los problemas que tiene el Ministerio Público de la Acusación en la provincia de Santa Fe es que tiene pocos funcionarios. Santa Fe tiene 800 funcionarios en el Ministerio Público de la Acusación y tiene 3.200.000 habitantes. En el caso de Mendoza tiene 1.300 funcionarios y es una provincia que tiene la mitad de habitantes que Santa Fe. Lo reconocía justamente el ministro Laña en un reportaje que dio hoy en otro medio. Estaba planteando la necesidad de fortalecer los recursos y también de rendirle cuenta a la sociedad. Es decir, ¿cuál es la política criminal? ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son los desafíos que tiene el Ministerio Público para que esta sensación, que no es tan sensación, es un dato de la realidad, de falta de persecución o de impunidad dentro de la provincia, desaparezca? Yo siempre cuento que el informe que hizo Baclini en los 5 primeros años de funcionamiento del sistema acusatorio, de 1.160.000 causas, solo 518 terminaron en un juicio oral. Eso es menos del 0,01%. Y por juicio abreviado, que es donde el delincuente delincuente confeso, se pone de acuerdo con el fiscal para establecer la pena, bueno, es menos del 1%, son 9.500 sobre 1.160.000. Entonces, creo que el abordaje de la temática de este desafío que tenemos los santafesinos de vivir seguros y en paz es una responsabilidad de todos y esto nos obliga a todos, ¿no? A los que gobernaron ayer, a los que gobiernan hoy y a los que gobernarán mañana, bueno, a poder construir esos necesarios consensos para que la ciudadanía entienda que efectivamente estamos cumpliendo bueno, con lo que nos está demandando, ¿no? Y este grito desesperado de los santafesinos
y santafesina de poder vivir en paz. Diputado, está trabajando, coordinando, hay varias audiencias previstas en las próximas semanas del Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la función y cuál es el objetivo que ustedes se plantean con estos debates que han abierto la sociedad? Bueno, en el marco de construir una provincia segura y en paz, nosotros veíamos que se estaban sucediendo situaciones que denunciamos en la Cámara. Vos lo recordarás. Yo planteé la liberación de presos que se habían producido en nuestra provincia bajo la excusa del COVID, sí, condenados por delitos graves, tales como el abuso sexual, la promoción de la prostitución de menores, homicidios doblemente agravados. Y eso nos hizo tomar conciencia de la necesidad de que la legislatura le preste atención a las víctimas de delito y sus familiares. Un sector olvidado, no solamente en el ámbito del proceso penal, y ya me voy a referir a este tema, sino también en cuanto a sectores vulnerables de nuestra sociedad. Y son cientos de miles de santafesinos y santafesinas atravesadas por el delito, en gran parte por responsabilidad del Estado, ¿no? De no poder garantizar la seguridad, de no haber terminado con la impunidad, o de hacer, como en los casos que denunciábamos, que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva. Se creó el observatorio, yo tengo que reconocer que fue una resolución de la Cámara dictada por consenso, con el acompañamiento de todos los bloques, y se me otorgó la responsabilidad de ser el coordinador, que yo también tengo que agradecerle a los demás integrantes del cuerpo. Y bueno, desde agosto del año pasado hasta el 15 de marzo, que es cuando iniciamos las audiencias públicas para tener una ley, dialogamos con las víctimas, dialogamos con los familiares de víctimas, con las asociaciones, con expertos, abordando las distintas problemáticas que tiene la provincia, de delitos contra la vida, de delitos contra la integridad física que tanto preocupan a los santafesinos, delitos contra la violencia institucional, o sea, producto de la violencia institucional, producto de la violencia de género. Y en todas estas reuniones que fuimos teniendo, bueno, la conclusión es que necesitamos construir una ley de derechos y garantía de víctimas de delito que no solamente reconozca esos derechos, sino que establezca los mecanismos institucionales para poder garantizar su ejercicio. Te doy te cuento un testimonio, ¿no? A ver. Donata Chesi, vicepresidenta de la Fundación Usina de Justicia. Le mataron a su padre. Dice, yo a partir del momento que fui a reconocer el cadáver de mi padre, empecé a ser víctima nuevamente. Porque me tuve que someter a una pericia médica, me tuve que someter a un procedimiento policial, a un procedimiento penal, y sin ningún tipo de asistencia jurídica, sin ningún tipo de asistencia psicológica y sin ningún tipo de asistencia social. Había perdido justamente el sostén de la familia. Y en esa asimetría que existe, queda denunciada las debilidades institucionales que tenemos, porque el que había matado a su padre tenía la representación legal del Estado y el asesoramiento del Estado. Esto lo queremos evitar. Por eso hemos celebrado, digamos, audiencias públicas en las 5 ciudades cabeceras de región. Van a Venado Tuerto ahora los próximos días. Ahora, el día lunes, vamos a estar en Venado Tuerto, convocando a todos los actores del Estado, ¿no? Al Poder Judicial, va a estar el titular del Colegio de Magistrados, la Defensoría, el Procurador de la Corte, el titular del Ministerio Público, el Ministro de Seguridad está invitado, estuvo el Ministro de Justicia en la anterior, que de alguna manera es un reconocimiento de los poderes del Estado de su deuda con las víctimas de delito. ¿En qué tiempo estiman que van a poder cerrar esto y elaborar un proyecto de ley? Bueno, también hemos invitado a los distintos colegios profesionales que puedan aportar, colegio de abogados, colegio de médicos, colegio de psicólogos, colegios de asistentes sociales. Y nuestra idea es, digamos, terminar las audiencias el 3 de mayo en la ciudad de Rafaela, que es justamente cuando la Cámara recupera
su capacidad de legislar para que, bueno, en el marco de los proyectos que están en danza, el proyecto del diputado Faría, sí, el de nuestra autoría, el del diputado Galdiano, y de todos los aportes que participen en las audiencias, podamos lograr este año tener una ley de derecho y garantía de víctimas de delito. Las víctimas, por ejemplo, no participan hoy, por nuestra legislación, en el proceso penal juvenil. Cuando el imputado es un menor, la víctima no tiene participación. En el proceso penal de cuando el imputado es un mayor, no participa en la audiencia de sobreseimiento, que es donde el imputado queda libre de culpa y cargo, o en el archivo judicial, o en las causas de flagrancia. Todos estos aspectos queremos debatirlos en el ámbito del observatorio y con la participación de todos estos actores lograr la mejor ley. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a vos. El diputado Oscar Martínez. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Gracias a todos, buen fin de semana y la próxima semana nos vemos a este mismo horario por este mismo canal.